Están ahí pues, los corpúsculos, ¿cierto? Siga por favor. Ya, aquí a este otro aumento uno distingue esta zona de la corteza. La corteza, si ustedes se acuerdan, tiene dos zonas. Una que se llama los laberintos corticales, en donde están los corpúsculos, rodeados por las porciones contorneadas de los túbulos proximales y distales. Pero además están también allí, en la corteza, intercaladamente en los cortes, una área laberíntica, un área que le llamamos el rayo medular, ¿no? Aun cuando se diga medular, pues está en la corteza, ¿no? Entonces, no es otra cosa el rayo medular que un conjunto de tubos rectilíneos que siguen su continuidad microanatómica en la pirámide. Entonces, este corte corresponde al riñón y lo tomamos para que ustedes vean lesiones celulares reversibles, o lesión celular reversible. Ese fue el objetivo de ver este corte. Siga por favor. Ahí se puede ver otra vez, otra zona laberíntica. Así a este aumento uno ve que discretamente los túbulos proximales que deberían verse más teñidos se ven como aclarados, ¿no? Siga por favor. Aquí a gran aumento, como lo hemos mostrado en una de las clases, esto es lesión celular reversible. ¿Qué ha pasado con este? Ese fue el riñón de un niño que habíamos dicho en clase, había ingerido una hierba tóxica en Otusco y que le produjo la muerte, ¿no? a las 48, 72 horas. Entonces, dentro de una constelación de cambios que se vieron ahí en sus órganos, se vio este tipo de cambio que se ve aquí en los túbulos, los cuales, como ustedes ven, están tumefactos, es decir, están hinchados, ¿no? Tienen edema, las células, hay edema celular, pero además el citoplasma tiene un aspecto espumoso. Siga por favor. Ese aspecto espumoso, que aquí se ve mejor, si ustedes recuerdan o ven, revisan en los atlas túbulos proximales, van a ver que esto es eosinófilo, ¿no? Y que el citoplasma es más o menos homogéneo. Y otra cosa, que el núcleo está ubicado en la base. Aquí el núcleo está desubicado. Mejor dicho, está en cualquier posición, ¿no? Puede estar en la base, puede estar a mitad de camino entre la base y el ápice, en fin, está fuera de lugar. Pero además, y lo más digamos, anormal en las células es que están edematosas. Y la tumefacción, así llamada tumefacción turbia, es un término que se emplea descriptivo respecto a lo que es lesión celular reversible. Obedece esa turbiedad, entre comillas, a que las organelas están hinchadas, mitocondrias, lisosomas, todas también están hinchadas, ¿no? Amén de que el citoplasma tiene más agua. Sigue por favor. Aquí estamos viendo una zona también de los túbulos, es otra zona también laberíntica, ¿no? Ahí se ven los corpúsculos. Sigue por favor. Igual ahí se ve, todas estas tomas son de túbulos proximales donde los cambios son más notables. Además hay que recordar que en la porción laberíntica el túbulo proximal siempre se va a ver más, digamos, va a salir más en los cortes porque el túbulo proximal es muy largo comparado con el distal, que es más corto. Aquí hay túbulo distal, este que se ve aquí, si ustedes ven, los núcleos están más próximos, la luz es más patente, las células aún cuando están anormales están menos afectadas que las del proximal, ¿no? Siempre que hay una toxina, el túbulo proximal es el que más sufre, porque tiene más superficie de membrana por las microvellosidades que se exponen a las toxinas. Las toxinas pueden agredir directamente a la membrana, pueden unirse a proteínas de membrana, ¿no? Y entonces las toxinas en general, o los metales pesados como el mercurio, por ejemplo, cuando hay intoxicación por mercurio, lo que hacen es unirse a las proteínas de la membrana y entonces destruir de esta manera la membrana y provocar en ese caso, si se tratase de mercurio, sería la lesión sería directa y la célula se moriría, digamos, ¿no? Sería muerte celular irreversible. Sigue por favor. Igual acá, esta es la zona ya de los, como ustedes ven aquí, los tubos están dispuestos rectilíneamente, por lo tanto podemos asumir que estamos mirando el rayo medular. En el rayo medular hay tres elementos tubulares: el conducto colector recto, el túbulo proximal, su porción recta, y el túbulo distal, su porción recta. Esos tres elementos están en el rayo medular.
y están más o menos paralelos, orientados de un modo paralelo, ¿no? Sigue por favor. Igual acá, rayos medulares, y aquí se ve mucho mejor la tumefacción turbia, el aspecto espumoso del citoplasma. Sigue por favor. Bueno, ese es el glomérulo. Aquí ustedes ven la zona de la mácula densa. ¿Se acuerdan de la mácula densa? Esto es el túbulo distal, por lo tanto, ¿no? Pero se nota que los proximales que están alrededor están en mal estado, ¿no? Siga por favor. Aquí se ve en panorámico un rayo con los elementos tubulares, una porción laberíntica de este lado y otra de este otro lado, ¿no? Con algunas áreas de congestión, ¿no? Que no son normales, por supuesto, ¿no? Siga por favor. Esto ya es cortes de encéfalo para observar cambios en las neuronas, lesión anóxica en las neuronas, ¿no? En las neuronas, cuando hay isquemia, hay una serie de cambios que son progresivos. El primer cambio en las neuronas es la falta de, digamos, el retículo endoplasmático rugoso tiende a disponerse hacia la periferia cuando normalmente suele estar alrededor del núcleo. Entonces eso se llama cromatólisis central, le llaman, porque normalmente los gránulos de Nissl, ¿no? Que no es otra cosa que el retículo endoplasmático rugoso, que se tienen basófilas, esas estructuras, se expanden hacia la periferia o se desplazan a la periferia porque la célula está comenzando a tener también edema, ¿no? Y ese es el primer signo de isquemia o de lesión isquémica o anóxica en las neuronas. Después ocurre una serie de cambios en los núcleos, fundamentalmente como lo que le llamamos la cariopignosis o pignosis nuclear. Cario quiere decir núcleo. El núcleo se hace muy homogéneo, la cromatina se hace muy compacta, ¿cierto? Y entonces se ve muy oscuro el núcleo, muy teñido de azul profundo. Y después el núcleo se puede fracturar, se puede romper, eso se llama cariorexis. Y después el núcleo, los pedazos rotos se expulsan de la célula o desaparecen y eso se llama cariolisis. ¿Ya? Aquí estamos viendo qué órgano era y mirarlo así nomás. Cerebelo, ¿no es cierto? Porque acá está la capa molecular, la capa de células de Purkinje y la capa granulosa. Sigue por favor. Aquí se ve esto que parecen linfocitos, son neuronas, ¿no? Y aquí estamos viendo las neuronas de Purkinje, que son muy llamativas, muy grandes, ¿no? En esta neurona, por ejemplo, el núcleo no está presente, se ve algo de granularidad periférica, probablemente retículo endoplasmático rugoso, y igual este núcleo también está, digamos, un poco teñido, pero sí se ve que el retículo también está tirado hacia la periferia de las neuronas, del citoplasma de las neuronas. Sigue por favor. ¿No? Aquí se ve una neurona con el núcleo que está un poco pignótico, ¿no? Sigue por favor. Igual acá, ¿no? Esta neurona está teniendo cromatólisis central. Si ustedes miran con atención, hay granularidad que está pegada a la membrana citoplasmática. Sigue por favor. Lo mismo, más o menos igual. Acá esta también, pero no se ve el núcleo ya, ¿no? Cariolisis, sigue por favor. Igual en estas. Aquí el núcleo está más o menos conservado, ¿no? El núcleo de una neurona es un núcleo de cromatina muy fina, por lo tanto se ve claro. El nucleoplasma o el núcleo en sí se ve muy pálido normalmente y tiene un nucleolo que es también muy grande. Eso es lo normal. Y aquí se dibuja más o menos bien el núcleo todavía, ¿no? O sea que esta neurona todavía está potencialmente reversible la lesión aquí, pero acá ya no, ni aquí tampoco, ¿no? Sigue por favor. Igual acá mucho menos, ¿no? Si viésemos mejor con el color, esto se vería un poco más rosado. Siga por favor. Igual es la misma historia, siga. Aquí, por ejemplo, está mucho más acentuada la homogeneización que sufre el citoplasma en una célula necrótica. El citoplasma, por la desnaturalización de las proteínas citoplasmáticas, tiende también a hacerse muy homogéneo y muy rojo, muy rosado. Capta mucho la eosina,
¿no es cierto? Entonces se ve un citoplasma que normalmente tiene, digamos, variedad de color, se hace muy homogéneo el citoplasma, ¿no? Siga, por favor. Aquí también el núcleo está en proceso de cariólisis. Siga. Aquí también el núcleo está picrótico y también hay cromatólisis, se ve una claridad perinuclear y granularidad periférica, ¿no? El núcleo está en cariopignosis, ¿cierto? Es una necrosis ya, eso es una lesión irreversible, ¿no? Sí, por favor. Provocada por isquemia, ¿no? O anoxia. Este órgano lo reconocerán ustedes fácilmente, seguro, ¿no? ¿Qué órgano es? El apéndice secal. Estamos viendo la mucosa apendicular, parte de la submucosa, ¿de acuerdo? Y en la luz del apéndice, que normalmente tendría que haber heces en un corte o alguna otra sustancia que no sea, aquí hay exudado inflamatorio en la luz apendicular, en el lumen. El apéndice, como ustedes recordarán, no tiene vellosidades, tiene una mucosa que es un tanto de superficie ondulada, de la cual parten una serie de glándulas, que son las glándulas del Hürtgen, ¿no? Aquí el revestimiento mucoso en esta zona del apéndice está conservado, ¿cierto? Pero en otros cortes vamos a ver que se pierde. Sigue, por favor. Aquí todavía está conservado, ven ustedes. Lo mismo, pero hay infiltrado inflamatorio en la submucosa. Se ve parte de la submucosa, la muscular apenas. Sigue, por favor. El apéndice tiene 4 capas, recuérdense: mucosa, submucosa, muscular propia y serosa. Aquí se ve que la continuidad del epitelio del revestimiento se pierde y es reemplazado por un material inflamatorio, exudado inflamatorio compuesto por detritus y por polimorfos nucleares. Eso es lo que se ve así en panorámico, digamos, ¿no? Eso es lo típico, lo característico en una apendicitis aguda supurativa o supurada. Sigue, por favor. Aquí aún más se ve que hay discontinuidad en el epitelio, se ha perdido el epitelio por completo y ha sido reemplazado por exudado, ¿no? Hay pues aquí el apéndice, cuando se obstruye por diversas circunstancias, puede ser por fecalitos o por heces endurecidas, ¿no? O por alguna otro objeto extraño, ¿no? Por ejemplo, en lo que yo voy de mi vida de patólogo, he visto de todo en los apéndices: parásitos, ¿no? Pepas de frutas, en fin, ¿no? Pero lo más frecuente es fecalitos, heces endurecidas, que obstruyen la luz del apéndice e impiden el normal flujo de las heces al interior, lo que trae como consecuencia pues una sobreproliferación bacteriana, ¿no? Entonces, aquí digamos lo que se ve es la mucosa y el exudado que reemplaza gran parte de la mucosa, ¿no? Siga, por favor. Acá se ve también la mucosa, parte de lo que queda de la mucosa, el epitelio superficial. Las criptas están algunas conservadas, pero otras ya desaparecieron. Y la luz está llena de exudados purulentos, piocitos fundamentalmente, ¿no? Exudado purulento. Sigue, por favor. Igual, lo mismo, mucosa residual y pus en la luz. Sigue, por favor. Lo mismo a más acercamiento. Los polimorfos nucleares se distinguen porque tienen núcleos polilobulados, ¿no es cierto? Entonces uno ve esto, se ven unos pedacitos de núcleo muy juntos, todos por todos lados. Esos indudablemente son polimorfos nucleares, ¿no? Sigue, por favor. Además hay áreas de hemorragia superficial subepitelial, como ahí ven, ¿no? Esto se ve rojo, digamos, de una lámina o un aparato en buenas condiciones. Sigue, por favor. Igual acá es la zona de la submucosa, pero está repleta de polimorfos nucleares. ¿Y cómo sé que es submucosa? Porque acá hay todavía adipocitos, tejido adiposo en el apéndice hay en 2 zonas: en la subserosa y en la submucosa, ¿no es cierto? Y por fuera del apéndice en el mesenterio, o en el mesoapéndice en este caso, ¿no? Sigue, por favor. Aquí se puede ver mejor, todos estos, la mayor parte de estas células son piocitos, es decir, polimorfos nucleares muertos o en proceso de muerte, ¿no? Todos estos, en conjunto de entremezclados con residuos celulares o intercelulares, por eso es lo que llamamos popularmente pus. Sigue, por favor. Bueno, esta es la zona de la subserosa, aquí.
se ve parte de la serosa y el exudado que ha avanzado hasta la serosa. Entonces, cuando se afecta la serosa, uno puede decir serositis, ¿no? O también podría decir peritonitis, porque la serosa apendicular es parte del peritoneo, ¿no? Entonces, frecuentemente un patólogo podría decir apendicitis aguda supurada con compromiso peritoneal o con peritonitis localizada, ¿no? Por lo menos en el apéndice, ¿no? Más allá del apéndice no sabemos, ¿no? Si es que el apéndice se perfora, probablemente pueda llegar a comprometerse el peritoneo más alejado al apéndice. Sigue, por favor. Aquí igual se ve el pus y la mucosa residual. Siga. Las criptas ya no están, tampoco están acá, es la misma toma. Siga. Siga, por favor. Son imágenes repetidas, pero acá está la serosa. Se ve una línea muy demarcada con la zona externa. Esto es indudablemente la serosa, ¿no? Comprometida también por el proceso inflamatorio. Siga, por favor. Igual, así, gran aumento. Siga, por favor. Lo mismo, los polimorfos nucleares dispersos en el tejido de la serosa. Siga. Ya, estas de aquí ya son cortes de otro órgano. Me parece que esto es vesícula. A ver, siga, por favor. Sí, esta es parte de una vesícula que está comprometida por un proceso inflamatorio también. Sí, aquí se ve apenas parte del epitelio vesicular. ¿Se acuerdan qué clase de epitelio era de la vesícula? Sigue, por favor. Ahí se ve mejor. Zonas de la vesícula que están conservadas. El epitelio de la vesícula es simple cilíndrico con chapa estriada, ¿no? Con microvellosidad, con borde en cepillo. Son células parecidas a los enterocitos, aunque el borde en cepillo no es tan prominente como en el caso del intestino. La vesícula también es un órgano frecuentemente afectado, ¿no? De los órganos que se reciben en un departamento de patología, lo que más se recibe como órganos son el apéndice fecal y las vesículas biliares, ¿no? Por procesos inflamatorios, ¿no? Otra muestra que se recibe frecuentemente es, aunque ya no es procesos inflamatorios, sino son los abortos, ¿no? El tejido de cavidad uterina procedente de la cavidad por aborto. Muy bien, aquí cuando hay colecistitis aguda, supurativa, es frecuente, como en el apéndice, que se desprendan grandes porciones del epitelio superficial con corio, es decir, parte de la mucosa, en otras palabras, ¿no? Si ustedes ven aquí en la parte inferior, se ve parte de la capa muscular. La vesícula biliar tiene 3 capas: mucosa, muscular y serosa, en la zona que da al peritoneo, y adventicia en la área del lecho hepático. Sigue, por favor. Aquí habrá un aumento, se ve el epitelio cilíndrico simple, propio de la vesícula, con exudado inflamatorio, tanto en la luz como en la pared. Compromete la muscular, ¿no? Puede estar comprometido todo el espesor, depende de la magnitud y de la gravedad, de la severidad del cuadro inflamatorio. Hay colecistitis crónicas que son muy leves, donde uno encuentra apenas unos cuantos linfocitos. Como hay colecistitis también que son muy severas, uno puede encontrar incluso folículos linfoides secundarios, además del exudado inflamatorio, ¿no? Sigue, por favor. Aquí se ve que el epitelio además está erosionado. Si ustedes ven, solo está conservada la base de las células cilíndricas, porque esto de aquí no es un epitelio normal. Las células se han cercenado, se ha salido la mayor parte del citoplasma, y en la lámina propia, o corium, uno ve infiltrado inflamatorio mononuclear. Fundamentalmente, los linfocitos se ven como circulitos oscuros, basófilos. Siga, por favor. Igual acá, el epitelio está conservado parcialmente, pero en las partes superficiales de los pliegues vesiculares está erosionado extensamente. Y aquí no solo hay mononucleares, sino también hay polimorfonucleares. Entonces, la vesícula con frecuencia sufre un proceso inflamatorio crónico con reactivaciones esporádicas, ¿no? Y a eso se le llama reactivación, dicen los
los clínicos, nosotros decimos colecitis crónica activa,